El desierto de sal de Uyuni no era más que una extensión infinita de blancura cegadora que desafiaba la percepción humana de la distancia y el tiempo. En el centro de mando improvisado, instalado en el interior de un camión de carga reforzado, el ingeniero de sistemas, llamado Mateo, observaba con creciente ansiedad los indicadores de telemetría de su dron de reconocimiento más avanzado. El dispositivo, bautizado como el Halcón Plateado, era una joya de la tecnología aeroespacial civil, equipado con magnetómetros de última generación capaces de detectar variaciones en el campo terrestre con una sensibilidad sin precedentes. La misión era simple en teoría: cartografiar una serie de irregularidades magnéticas que habían sido detectadas por satélites de baja órbita semanas atrás. Sin embargo, desde que el dron despegó a las 6 de la mañana, nada en la misión había seguido el protocolo establecido por la empresa de geofísica para la que Mateo trabajaba. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La anomalía magnética apareció de repente en el radar, no como una mancha difusa, sino como una línea perfecta de atracción que parecía cortar el desierto en dos mitades simétricas. Mateo dio la orden al dron de seguir el rastro. Durante la primera hora, el Halcón Plateado se desplazó a una velocidad constante de 60 km por hora, manteniendo una altitud de 100 metros sobre la costra de sal. Las lecturas del magnetómetro empezaron a escalar de forma exponencial, pasando de los 60.000 nanoteslas habituales a cifras que superaban los 250.000. Aquello carecía de sentido geológico. No había depósitos de magnetita conocidos en la región que pudieran generar semejante distorsión. Era como si una masa de hierro puro, del tamaño de una montaña, estuviera enterrada a pocos metros de la superficie, o como si algo mucho más denso estuviera flotando de forma invisible en la atmósfera. A medida que el dron avanzaba, el paisaje comenzó a distorsionarse en la cámara de alta definición. El aire parecía ondularse no por el calor, sino por una interferencia visual que recordaba al efecto de una lente gravitatoria. Mateo ajustó los filtros de frecuencia, pero la estática empezó a devorar los bordes de la imagen. El cronómetro marcaba ya 3 horas de persecución ininterrumpida hacia el norte absoluto. Lo extraño era que, a pesar de la velocidad del dron, el horizonte no cambiaba, y las coordenadas del sistema de posicionamiento global indicaban que el aparato seguía exactamente en el mismo punto donde había comenzado la anomalía. El espacio se estaba estirando, o el dron estaba atrapado en un bucle físico que el software de navegación no lograba interpretar. El ingeniero sintió un sudor frío recorriendo su nuca, mientras comprobaba que el nivel de batería del Halcón Plateado seguía al 100%, a pesar de llevar horas consumiendo energía a plena potencia. El silencio en el camión de control era absoluto, roto solo por el pitido rítmico de la señal de enlace. Mateo intentó girar el dron para regresar a la base, pero los mandos no respondieron. El dispositivo ya no obedecía a la consola. Se movía impulsado por la propia fuerza de la anomalía, como una aguja atraída por un imán colosal. Fue entonces cuando la cámara captó algo en el suelo de sal. No era una roca ni una grieta natural. Era una estructura metálica de forma piramidal que emergía apenas unos centímetros de la blancura total. Alrededor de la pirámide, el magnetismo alcanzó un nivel de saturación que bloqueó todos los sensores de seguridad. El Halcón Plateado comenzó a descender sin que nadie lo ordenara, atraído por el vértice de aquella construcción que no figuraba en ningún mapa ni registro arqueológico. Durante la cuarta hora, la comunicación por video se volvió intermitente, mostrando ráfagas de imágenes que desafiaban la lógica. En una de ellas, Mateo creyó ver sombras de aeronaves antiguas volando junto al dron, sombras que no proyectaban ninguna mancha sobre el suelo de sal. En otra, el cielo se volvía de un color púrpura profundo, mientras el sol aparecía en 3 posiciones diferentes, de forma simultánea. El ingeniero comprendió que la anomalía magnética no era un fenómeno terrestre, sino una brecha en la causalidad temporal provocada por el objeto que yacía bajo la sal. El dron estaba registrando capas de tiempo superpuestas, filmando el pasado y el futuro, al mismo tiempo que el presente se desmoronaba. Intentó enviar una señal de autodestrucción para evitar que el equipo cayera en manos desconocidas, pero el sistema devolvió un mensaje de error que decía que el tiempo de ejecución ya había expirado 1000 años atrás. A las 5 horas de misión, el magnetómetro del dron registró un pulso de energía tan potente que hizo que las luces del camión de Mateo estallaran. El ingeniero quedó a oscuras, dependiendo únicamente de la pantalla de emergencia que funcionaba con baterías de respaldo. En el monitor, vio cómo el Halcón Plateado se detenía frente a una abertura en la base de la pirámide metálica. El interior no estaba oscuro, sino lleno de una luz blanca que parecía absorber toda la materia circundante. El dron entró en la estructura con una suavidad espectral. En ese instante, los altavoces del centro de mando emitieron un sonido que no era estática, sino una voz humana que repetía una serie de nombres y fechas.
Mateo reconoció el nombre de su abuelo, un piloto desaparecido en 1944, seguido de la fecha exacta de ese mismo día en que se encontraba. El contacto se volvió extremadamente débil. El dron estaba transmitiendo datos desde el interior de la pirámide, revelando una tecnología que utilizaba el magnetismo no para mover objetos, sino para plegar la distancia entre las estrellas. Mateo vio planos estelares que se movían orgánicamente sobre las paredes de la estructura y cilindros de cristal que contenían lo que parecían ser conciencias almacenadas en forma de pulsos de luz. El misterio de la anomalía magnética del salar se reveló entonces como un faro, un punto de anclaje para viajeros que no utilizaban el espacio convencional para desplazarse. El dron de investigación había sido guiado allí no por casualidad, sino porque su sistema de navegación cuántica era compatible con la frecuencia de la puerta. El halcón plateado ya no era una herramienta de una empresa geofísica, sino un emisario de la curiosidad humana entrando en un archivo universal. De repente, la pantalla mostró un primer plano de un panel de control dentro de la pirámide. Sobre el metal frío había una huella dactilar fresca, idéntica a la del propio Mateo. El ingeniero retrocedió, golpeando la pared del camión. ¿Cómo era posible que sus restos, o su rastro, estuvieran en un lugar que acababa de ser descubierto? La respuesta llegó, con la última ráfaga de datos antes de la desconexión total. El dron no estaba siguiendo una anomalía magnética hacia el norte, estaba siguiendo su propia estela de regreso desde el futuro. La estructura del salar era un punto de convergencia donde el principio y el fin de su vida se encontraban. El dron perdió contacto no porque se estrellara, sino porque finalmente alcanzó el momento exacto en que la señal de radio se convertía en el ruido de fondo del universo. A las 6 horas y 13 minutos, la pantalla se quedó en negro. No hubo explosiones ni ruidos dramáticos. Simplemente, el halcón plateado dejó de existir en el rango de frecuencia de la tecnología actual. Mateo salió del camión y miró hacia la inmensidad del salar. No vio nubes de polvo ni restos de metal. Solo la paz blanca de Uyuni bajo un sol abrasador. Sabía que si caminaba hacia el norte, nunca encontraría la pirámide, porque la pirámide solo era visible para aquellos que portaran la frecuencia correcta de magnetismo en su sangre. El ingeniero regresó a la consola y borró todos los registros de la misión. No era necesario que el mundo supiera que bajo la sal yacía el mapa de nuestra propia extinción y nuestro renacimiento. El dron había cumplido su propósito: llevar a Mateo hasta el umbral del secreto que su familia había custodiado sin saberlo durante generaciones. El silencio regresó al desierto, pero el magnetismo seguía allí, vibrando bajo los pies de Mateo, como un recordatorio constante de que la realidad es solo una delgada capa de sal sobre un abismo de infinitas posibilidades. El joven encendió el motor del camión y comenzó el viaje de regreso a la civilización, llevando consigo la única copia de la verdad. A medida que se alejaba, el magnetómetro de su reloj de pulsera marcó una última fluctuación ascendente. Miró por el retrovisor y por un segundo vio el halcón plateado volando alto, escoltado por las sombras de los aviones de 1944, desapareciendo todos juntos en el punto exacto donde el cielo y la tierra se funden en una sola línea de misterio eterno. Dale like, suscríbete y comparte. Durante los días siguientes, el equipo de geofísica intentó localizar el dron mediante satélites de reconocimiento, pero no hallaron rastro de impacto ni de señales de socorro. Los informes oficiales concluyeron que el aparato sufrió una avería catastrófica debido a las condiciones climáticas extremas y a la interferencia del terreno. Mateo nunca contradijo esa versión. Se limitó a entregar su renuncia y a mudarse a un pequeño pueblo en la costa, lejos de cualquier anomalía detectable. Sin embargo, cada noche, antes de dormir, sentía un zumbido en sus oídos, una frecuencia baja que le dictaba nuevas coordenadas en medio del océano, o en las cumbres más altas de los Andes. Sabía que la pirámide del salar no era única, y que el dron que perdió contacto solo era el primero de muchos exploradores que terminarían cruzando el puente hacia lo desconocido. El misterio del dron, que siguió la anomalía magnética, quedó archivado en las carpetas de proyectos fallidos de la corporación, pero en el corazón de Mateo, la señal seguía activa. Entendió que el contacto no se perdió por una falla técnica, sino por una evolución necesaria. El dron había dejado de ser una máquina para convertirse en un dato puro, fluyendo a través de la red magnética del planeta. A veces, cuando el sol se pone con un tono púrpura inusual, Mateo sonríe al cielo, sabiendo que en algún lugar de la línea temporal, el halcón plateado sigue volando, capturando imágenes de mundos que todavía no tenemos el valor de imaginar, esperando a que el resto de la humanidad aprenda a leer las brújulas que no apuntan al norte, sino al centro mismo de nuestra propia esencia perdida en el tiempo. Aquella experiencia transformó la visión del mundo del ingeniero. Ya no veía las montañas como simples amontonamientos de roca, ni los océanos como masas de agua. Todo era energía, una red compleja de hilos magnéticos que conectaban cada suceso,
cada persona y cada pensamiento. La desaparición del dron fue el catalizador que le permitió ver la gran arquitectura del universo. A menudo se preguntaba si su abuelo, aquel piloto de la guerra, había sentido lo mismo antes de que su avión se desvaneciera en el aire. Ahora estaba seguro de que no hubo miedo en sus últimos minutos, sino una revelación sublime, al comprender que la muerte es solo el momento en que nuestro propio magnetismo se libera de la gravedad de la carne para unirse a la corriente infinita del cosmos. El tiempo transcurrió, y las arenas del desierto ocultaron la pirámide, pero una anomalía quedó registrada, inexplicable para los expertos, y mejor no mencionada por los lugareños. Mateo, ya anciano, contaba a sus nietos sobre un pájaro de metal que voló tan alto que tocó el sol por dentro, instándoles a no temer lo invisible, pues las fuerzas más poderosas no siempre necesitan luz. Así, el dron de investigación se transformó en una leyenda familiar, un secreto que aguardaba el momento en que alguien, con un nuevo dron y brújula, siguiera la señal hacia su destino. En su último año, Mateo regresó al salar de Uyuni, sin equipos, solo con su viejo reloj detenido desde la desaparición del halcón plateado. Caminó hacia el centro bajo un cielo estrellado, sintiendo una vibración familiar. El suelo de sal brilló tenuemente, y la pirámide emergió de la nada. Sin cámaras, extendió la mano y tocó el metal, reconociendo sus sueños. Una compuerta se abrió silenciosamente, y un pequeño dron plateado salió volando a su encuentro, restableciendo el contacto a través de la memoria y la voluntad. Mateo entró en la estructura, y la pirámide desapareció del desierto por última vez. Los sensores del hemisferio sur registraron un pico de actividad, atribuido a una tormenta solar, pero los satélites captaron una imagen fugaz de un camión abandonado en medio del salar, rodeado de blancura, sin huellas que se alejaran. El misterio se cerró en un círculo perfecto. El dron no se perdió por una anomalía, sino que guió a su creador de vuelta a casa, en un viaje que duró décadas, pero apenas fue un latido en el cronómetro de la eternidad. La historia concluyó donde comenzó, en el blanco infinito de un desierto que guarda secretos, esperando ser descubiertos por quienes se atrevan a seguir la señal hasta el final. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!